En los últimos videos exploramos el peso que cargamos, el ego que nos frena y las razones por las que la paz se escapa aunque lo intentemos todo. Hoy vamos a hablar de algo que conecta con todo eso desde un ángulo diferente. De esos periodos en que la vida parece haberse detenido completamente. En que nada avanza. En que la espera se vuelve tan pesada que empieza a sentirse como fracaso. Y de lo que el budismo lleva siglos enseñando sobre por qué esos momentos no son el problema. Son la respuesta. Pero antes necesito preguntarte algo. ¿Estás en ese momento ahora mismo? No como figura retórica. Como pregunta real. ¿Hay algo en tu vida en este momento que sientes que debería estar avanzando y no avanza? ¿Una situación que lleva semanas o meses esperando que se resuelva? ¿Una decisión que no termina de clarificarse? ¿Un proyecto, una relación, una transición, un duelo, una recuperación que parece estar tomando más tiempo del que deberías necesitar según todos los estándares que conoces? Si la respuesta es sí, quiero que sepas algo antes de continuar. Que lo que estás viviendo en este momento no es un error en el cronograma de tu vida. No es una señal de que algo está mal en ti o en tus circunstancias. No es tiempo perdido que tendrás que recuperar cuando las cosas finalmente avancen. Es algo que el budismo describe con una precisión que cuando la escuchas por primera vez puede sentirse como un alivio que no sabías que necesitabas. Es exactamente donde necesitas estar para que lo que viene después sea posible. Y si en este momento tu vida no está en pausa, si todo parece estar avanzando con su ritmo habitual, quédate de todas formas. Porque los periodos de aparente quietud llegan para todos. Y lo que aprendas hoy sobre cómo habitarlos cuando lleguen puede ser la diferencia entre atravesarlos con sufrimiento innecesario o con la profundidad y la claridad que solo esos momentos pueden producir. Quédate hasta el final. Porque la historia que vamos a contar hoy es sobre algo que todos conocemos pero que muy pocos han podido ver con la claridad suficiente para transformar su experiencia de ello. Empecemos. Existe en la naturaleza un fenómeno que los botánicos conocen bien y que la mayoría de las personas que no estudian biología nunca han tenido razón para notar. Se llama periodo de latencia. Y ocurre en prácticamente todas las plantas en algún momento de su ciclo de vida. Es el periodo en que desde afuera la planta parece completamente quieta. Sin crecimiento visible. Sin flores. Sin frutos. Sin ninguna señal externa de que algo está ocurriendo. Si la observaras sin saber lo que sabes podrías concluir razonablemente que está muerta. O que está enferma. O que algo salió mal. Pero debajo de la superficie, en esa quietud aparente que parece ausencia de vida, está ocurriendo el trabajo más profundo y más esencial de todo el ciclo. Las raíces se están extendiendo hacia fuentes de agua y nutrientes que la planta no podía alcanzar antes. El sistema interno se está reorganizando y fortaleciéndose para soportar el crecimiento que viene. La energía que antes se gastaba en producción visible se está concentrando y acumulando para el momento en que las condiciones sean correctas para el próximo salto. Y cuando ese momento llega, cuando las condiciones externas se alinean, el crecimiento que sigue al periodo de latencia es siempre más rápido, más robusto y más profundo que cualquier crecimiento que ocurrió antes de él. Precisamente porque fue precedido por ese periodo de quietud que desde afuera parecía inactividad pero que por dentro era el trabajo más importante de todo el proceso. El budismo no usa la metáfora botánica específicamente pero describe exactamente el mismo principio con una consistencia que atraviesa 2500 años de enseñanza y múltiples tradiciones culturales. Que el movimiento visible no es la única forma de progreso real. Que hay periodos en la vida humana que se parecen al periodo de latencia de las plantas. Que desde afuera, y desde la propia perspectiva interna saturada de la impaciencia cultural que glorifica el movimiento constante, parecen estancamiento o fracaso o pérdida de tiempo. Pero que por dentro, si uno aprende a habitarlos con la orientación correcta, son los periodos de mayor transformación y de mayor crecimiento real aunque ese crecimiento no sea visible todavía. Esta enseñanza es antigua. Pero nunca ha sido más necesaria que ahora.
Porque vivimos en una cultura que ha eliminado sistemáticamente la tolerancia a la pausa. Que tiene una respuesta automática para cualquier periodo de quietud, moverse más rápido. Hacer más. Optimizar. Buscar la manera de que las cosas avancen porque la quietud es el enemigo del progreso y el progreso es la medida de todo. Y el resultado de esa cultura, visible en las consultas de los médicos y de los terapeutas y en las búsquedas nocturnas de millones de personas que no pueden dormir porque algo en su vida no está avanzando como debería, es exactamente el sufrimiento innecesario que el budismo identificó hace siglos como una de las formas más costosas y más evitables de dolor humano. El sufrimiento que no viene de la espera en sí misma, sino de la resistencia a la espera. De la interpretación de la pausa como fracaso. De la guerra interna que se libra en cada momento de quietud entre lo que es y lo que debería ser según todos los estándares externos que hemos internalizado como si fueran verdades absolutas. Había una mujer llamada Carmen que a sus 43 años se encontró en el periodo de espera más largo e inesperado de su vida adulta. Después de 16 años en la misma empresa, ascensos regulares, reconocimiento consistente, una identidad profesional sólida y muy bien construida, la empresa cerró el departamento en que trabajaba. No por mal desempeño. Por una reestructuración que no tenía nada que ver con ella y que de un día para el otro convirtió en irrelevante todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante casi 2 décadas. Carmen tenía ahorros. Tenía experiencia. Tenía contactos. Tenía todas las condiciones objetivas para encontrar algo nuevo en un tiempo razonable. Y sin embargo los meses pasaron y lo que encontró no era lo que buscaba o lo que encontraba no la elegía a ella. Y con cada mes que pasaba la pausa se volvía más pesada, más cargada de significado, más difícil de sostener sin convertirla en una historia sobre lo que decía de su valor y de sus posibilidades. Fue durante ese periodo que su hermana, que practicaba budismo desde hacía años, le prestó un libro de enseñanzas del maestro Thich Nhat Hanh. Carmen lo recibió con el escepticismo de alguien que está buscando soluciones prácticas y no filosofía espiritual. Pero lo leyó porque no había mucho más que hacer en las tardes largas de ese periodo en pausa. Y encontró algo que no esperaba encontrar. No soluciones. No estrategias para acelerar el proceso de encontrar trabajo, sino una manera completamente diferente de ver lo que estaba viviendo que no requería que nada cambiara afuera para que algo cambiara de manera fundamental adentro. La enseñanza que más la impactó fue una que Thich Nhat Hanh describía con una imagen muy simple. Decía que cuando una semilla está en la tierra no puedes ver lo que está ocurriendo. Desde afuera parece que no pasa nada. Pero si abres la tierra para verificar si la semilla está creciendo la destruyes. El crecimiento de la semilla requiere oscuridad. Requiere quietud. Requiere que dejes de revisar y confíes en el proceso que ya está en marcha aunque no puedas verlo todavía. Carmen leyó eso y algo en ella se aflojó de una manera que no había podido aflojar en meses de resistencia activa a su situación. No porque la enseñanza resolviera nada, sino porque por primera vez le ofrecía una manera de interpretar lo que estaba viviendo que no era derrota ni estancamiento ni tiempo perdido. Era un periodo de latencia. Un periodo de raíces creciendo en la oscuridad. Un periodo que tenía su propia lógica y su propio propósito aunque ese propósito no fuera visible todavía. Y esa sola reinterpretación, sin cambiar ninguna circunstancia externa, cambió de manera profunda la experiencia interna de Carmen de los meses que seguían. No los hizo fáciles. Siguieron siendo difíciles. Pero dejaron de ser inútiles. Dejaron de ser una acusación sobre su valor. Se convirtieron en algo que tenía sentido aunque ese sentido no fuera completamente visible todavía. Lo que ocurrió en el interior de Carmen durante esos meses de espera, lo que la semilla estaba construyendo en la oscuridad mientras ella practicaba la difícil habilidad de no abrir la tierra para verificar, es exactamente lo que vamos a explorar en las páginas que siguen. Lo que ocurre en el interior de una persona durante un periodo de espera depende casi completamente de una sola cosa. No de la duración de la espera,
No de la gravedad de las circunstancias. No de los recursos que tiene disponibles ni de las opciones que puede explorar. Depende de la postura interna desde la que habita ese periodo. Y el budismo distingue con una claridad extraordinaria entre dos posturas que desde afuera pueden parecer idénticas pero que producen experiencias internas completamente diferentes y que determinan de manera profunda lo que emerge del otro lado de la espera. La primera postura es la espera ansiosa. Y es la postura que la mayoría de las personas adoptan de manera automática porque es la que la cultura moderna enseña implícitamente como la única respuesta sensata ante una situación que no avanza. Es la postura de alguien que está en la espera pero no está en la espera. Que físicamente está quieto pero internamente está en movimiento constante. Que revisa obsesivamente las señales de avance. Que calcula y recalcula los tiempos posibles. Que construye escenarios sobre lo que ocurrirá si las cosas se resuelven de una manera o de otra. Que vive en el futuro que todavía no llegó o en el pasado que ya no puede cambiarse y que en ninguno de los dos lugares se encuentra descanso porque ninguno de los dos existe en el único lugar donde el descanso es posible. El momento presente. Esta postura tiene una lógica que parece completamente razonable desde adentro. Si estoy atento a todas las señales podré reaccionar más rápido cuando algo cambie. Si mantengo la mente activa en los escenarios posibles estaré mejor preparado para lo que venga. Si no me permito relajar completamente es porque la situación no merece relajación todavía. Pero el budismo señala algo que la experiencia confirma invariablemente para quien lo observa con honestidad. Que esa postura ansiosa no acelera la resolución de lo que se espera. No produce información adicional que no llegaría de otra manera. No mejora la calidad de las decisiones cuando llega el momento de tomarlas. Lo único que produce con certeza es el agotamiento del sistema durante el periodo de espera de manera que cuando la situación finalmente avanza la persona tiene menos energía, menos claridad y menos presencia disponible para responder bien que si hubiera habitado la espera desde la segunda postura. La segunda postura es la espera presente. Y es la que el budismo enseña no como resignación y como pasividad sino como la forma más inteligente y más eficiente de habitar los periodos de pausa. Es la postura de alguien que está en la espera y está completamente en la espera. Que reconoce que hay cosas que no dependen de él en este momento y que esa realidad no requiere resistencia sino aceptación. Que puede distinguir entre lo que está en su control, sus acciones, sus respuestas, su orientación interna, y lo que no lo está, el tiempo, las decisiones de otros, las circunstancias externas. Y que dirige su energía exclusivamente hacia lo primero sin gastarla en resistir lo segundo. Esta postura no significa no hacer nada. Significa hacer lo que se puede hacer sin añadir el sufrimiento de resistir lo que no se puede hacer. Significa estar completamente presente en el momento actual sin la carga adicional de estar simultáneamente en todos los momentos futuros posibles donde las cosas podrían salir de maneras diferentes. Significa, como el maestro Ananda enseñaba a sus estudiantes, ser completamente donde estás en lugar de estar a medias en el presente y a medias en el futuro que todavía no existe. Carmen aprendió la diferencia entre estas dos posturas no a través de una enseñanza formal sino a través de una conversación que tuvo con su vecina una tarde de martes de ese periodo de espera. La vecina, una mujer mayor que había vivido circunstancias mucho más difíciles que las de Carmen, la encontró en el jardín con esa expresión que Carmen ya reconocía en sí misma como la expresión de estar presente en el cuerpo pero ausente en la mente. Y le preguntó qué estaba haciendo en ese momento. Carmen respondió que estaba regando las plantas. La vecina la miró con una sonrisa tranquila y le dijo, no, no estás. Estás pensando en algo que todavía no ocurrió mientras tus manos riegan las plantas. Tus plantas están aquí. Tú no estás. No era una crítica. Era una observación. Y sin embargo Carmen la recibió como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que llevaba meses completamente oscura. Porque era exactamente verdad. Su cuerpo estaba en el jardín pero su mente estaba en una entrevista que tendría la semana siguiente, en una conversación que debería tener con su marido sobre las finanzas.
En un escenario hipotético donde las cosas no salían bien y ella necesitaba tener un plan alternativo para ese escenario que todavía no había ocurrido y que quizás nunca ocurriría. Esa tarde Carmen hizo algo que no había hecho en meses. Regó las plantas. Completamente. Con toda su atención. Notando el color de cada hoja. La textura de la tierra. El sonido del agua. El olor del jardín después del riego. 20 minutos completamente presentes en lo que estaba haciendo sin ningún otro lugar donde estar. Y al terminar notó algo que la sorprendió por su simplicidad. Que esos 20 minutos habían sido los primeros en semanas en que no había sentido el peso de la espera. No porque la espera hubiera terminado, sino porque durante esos 20 minutos había estado demasiado presente en el momento actual para estar simultáneamente en el peso de todo lo que no había ocurrido todavía. Esto es lo que el budismo llama sampajanya en su aplicación más cotidiana y más práctica. Comprensión clara de lo que está ocurriendo en el momento presente combinada con la presencia completa en ese momento. No como práctica espiritual reservada para momentos de meditación formal. Como manera de habitar cada momento ordinario de la vida incluyendo y especialmente los momentos de espera. Pero hay algo más que ocurre durante los periodos de espera que va más allá de la gestión del sufrimiento presente. Algo que el budismo identifica como el verdadero propósito de esos periodos y que solo es visible cuando se los habita con la presencia correcta. Y es esto. Que los periodos de aparente quietud son los únicos periodos en que ciertos tipos de crecimiento interior son posibles. Porque son los únicos periodos en que el movimiento constante hacia los objetivos externos se detiene lo suficiente como para que la atención pueda dirigirse hacia adentro con la profundidad que el movimiento constante hace imposible. Cuando Carmen empezó a practicar la presencia en su periodo de espera, cuando dejó de gastar su energía en resistir lo que no podía controlar y empezó a dirigirla hacia lo que sí podía, descubrió algo que no había tenido tiempo de descubrir en 16 años de movimiento constante hacia los objetivos de su carrera. Descubrió que había preguntas sobre sí misma y sobre lo que realmente quería de su vida que nunca había tenido suficiente quietud para hacerse y esperar sus respuestas. Preguntas como, ¿qué era lo que genuinamente le importaba de su trabajo más allá del reconocimiento y la seguridad económica? ¿Había algo que hubiera querido hacer diferente si hubiera tenido la claridad suficiente para verlo antes? ¿La identidad profesional que había construido con tanto esfuerzo era verdaderamente suya o era en gran medida la respuesta a expectativas externas que había internalizado sin examinarlas? ¿Qué tipo de trabajo, con qué tipo de impacto, en qué tipo de ambiente, la haría sentir que estaba usando lo mejor de lo que era en lugar de simplemente cumpliendo con lo que se esperaba de ella? Estas preguntas no tienen respuestas rápidas. No se responden en una tarde ni en una semana ni a veces en un mes. Necesitan exactamente lo que el periodo de espera de Carmen le estaba ofreciendo y que ella había estado rechazando por interpretarlo como inactividad en lugar de como oportunidad. Necesitan quietud. Necesitan espacio. Necesitan el tipo de atención sostenida y sin agenda que el movimiento constante hace sistemáticamente imposible. Y lo que Carmen fue descubriendo en las semanas siguientes mientras practicaba habitar su periodo de espera con presencia en lugar de con resistencia fue algo que cambió no solo su experiencia de ese periodo sino la dirección de lo que vino después. Porque las respuestas que emergieron en ese silencio no eran las que hubiera dado si le hubieran preguntado 16 meses antes. Eran más honestas, más profundas, más suyas, menos filtradas por lo que debería querer según todos los estándares externos que había estado siguiendo durante tanto tiempo que ya casi no distinguía entre sus propios deseos y los que la cultura le había prestado. El periodo de espera estaba construyendo algo. No de la manera en que Carmen habría construido algo si hubiera tenido el control. De una manera más lenta, más orgánica, más parecida a las raíces que crecen en la oscuridad que a los proyectos que se gestionan desde la agenda. Pero real. Y más sólida de lo que cualquier cosa construida desde la urgencia y la ansiedad podría haber sido.
Había también en el monasterio del maestro Ananda un hombre llamado Sebastián que había llegado después de un periodo de espera de naturaleza completamente diferente pero igualmente transformador en su potencial. Sebastián llevaba 3 años esperando la recuperación de una enfermedad crónica que los médicos no habían podido resolver completamente. No era una enfermedad que amenazara su vida de manera inmediata, pero sí una que limitaba su capacidad de hacer muchas de las cosas que habían definido su vida hasta ese momento. El trabajo físico que amaba. Los deportes. Los viajes. La energía que siempre había dado por sentada como parte de su identidad. Para Sebastián el periodo de espera no era sobre encontrar trabajo ni sobre resolver una transición profesional. Era sobre aprender a habitar un cuerpo que ya no respondía como siempre había respondido. Sobre encontrar sentido en una vida que se veía obligada a ser más quieta y más limitada de lo que él hubiera elegido. Sobre descubrir si había algo en el que existía independientemente de su capacidad de moverse, de producir, de ser la versión activa y enérgica de sí mismo que siempre había sido. El maestro Ananda le dijo algo en su primera semana en el monasterio que Sebastián repitió durante mucho tiempo porque le parecía simultáneamente la cosa más simple y la más profunda que había escuchado sobre su situación. Le dijo: tu cuerpo te está enseñando algo que tu vida activa nunca tuvo suficiente quietud para mostrarte. La pregunta no es cuándo vas a recuperar lo que tenías. La pregunta es qué vas a descubrir mientras esperas que no habrías descubierto de otra manera. Sebastián tardó semanas en poder escuchar esa pregunta sin rechazarla. Porque en las primeras semanas todo en él resistía la premisa de que había algo valioso en lo que estaba viviendo. Que su enfermedad podía ser maestra en lugar de solo obstáculo. Que la limitación podía ser puerta en lugar de solo pérdida. Pero con el tiempo y con la práctica de la presencia que el monasterio le enseñaba, algo fue cambiando. No la enfermedad. Sebastián. Lo que descubrió en esa quietud forzada sobre sí mismo, sobre lo que realmente le importaba cuando se eliminaba todo lo que había estado usando para definirse. Sobre la persona que era cuando no era el deportista ni el trabajador ni el hombre de acción que siempre había sido. Fue tan inesperadamente rico y tan genuinamente valioso que con el tiempo llegó a describir ese periodo no como el peor de su vida sino como el que más le había dado. No a pesar de la espera. A través de ella. Hay una historia que se cuenta en los monasterios budistas de China y Japón desde hace siglos y que describe mejor que cualquier explicación filosófica lo que ocurre en los periodos de espera de la vida humana. Es la historia del bambú chino. Cuando plantas una semilla de bambú chino y la riegas y la cuidas y esperas resultados visibles, durante el primer año no ocurre nada. La tierra permanece igual. No hay brote. No hay señal de que algo esté pasando debajo de la superficie. Durante el segundo año lo mismo. El tercer año igual. El cuarto año igual. 5 años de regar y cuidar una tierra que no muestra ninguna señal de vida. Cualquier observador razonable habría abandonado en el segundo año. Habría concluido que la semilla estaba muerta o que el suelo no era el correcto o que algo había salido mal en el proceso. Y desde la perspectiva de lo que es visible habría tenido toda la razón del mundo. Pero en el quinto año el bambú chino crece. No un poco. No gradualmente. Crece 90 centímetros en 24 horas. En 6 semanas alcanza los 30 metros de altura. ¿Qué estaba ocurriendo durante esos 5 años de aparente inactividad? Las raíces. El bambú chino pasa 5 años construyendo un sistema de raíces tan profundo, tan extenso, tan sólidamente anclado en la tierra que cuando finalmente llega el momento del crecimiento visible puede sostener 30 metros de planta en semanas sin derrumbarse bajo su propio peso. Sin esas raíces el crecimiento no sería posible. O si ocurriera sería superficial e inestable. La misma velocidad de crecimiento que asombra a quien observa el bambú en su quinto año habría destruido la planta si hubiera ocurrido en el primero. El maestro Ananda contaba esta historia a todos sus estudiantes que llegaban en periodos de espera y siempre con la misma pregunta al final: ¿estás seguro de que no estás creciendo porque no ves crecer algo?
O es posible que tus raíces estén profundizándose de maneras que todavía no son visibles pero que son exactamente lo que el siguiente periodo de tu vida va a necesitar. Carmen escuchó esta historia a través del libro que le había prestado su hermana y la anotó en un cuaderno que había empezado a llevar durante ese periodo. No porque inmediatamente creyera que era cierta en su caso, sino porque era la primera imagen que encontraba que le daba una manera alternativa y coherente de ver lo que estaba viviendo. Una manera que no requería que las circunstancias cambiaran para tener sentido. Una manera que encontraba valor en el presente en lugar de solo en el futuro donde las cosas finalmente se resolverían. Y con el tiempo, a medida que continuaba practicando la presencia y haciéndose las preguntas que el periodo de quietud le permitía hacerse con la honestidad que el movimiento constante no había permitido, empezó a notar algo que al principio le parecía demasiado pequeño para ser importante. Que estaba cambiando. No en sus circunstancias. En ella misma. En la manera en que se relacionaba con la incertidumbre. En la capacidad de estar en lo que era sin necesitar que fuera diferente para funcionar. En la claridad creciente sobre lo que realmente quería de su vida profesional que nunca había tenido suficiente quietud para escuchar antes. Eran las raíces. Creciendo en la oscuridad. Invisible desde afuera pero completamente real desde adentro. El budismo tiene un concepto que describe el tipo de desarrollo que ocurre en estos periodos y que se distingue del desarrollo que ocurre en los periodos de acción y movimiento visible. Se llama bhavana, que se traduce generalmente como cultivo o desarrollo, pero que en su sentido más completo describe el crecimiento que ocurre en el interior de la mente y del carácter de una persona cuando la atención se dirige hacia adentro con la suficiente profundidad y la suficiente sostenibilidad. Bhavana no puede forzarse. No puede acelerarse por voluntad o por esfuerzo. Tiene su propio ritmo que no responde a los cronogramas de la mente ansiosa que quiere resultados visibles en plazos determinados. Pero cuando ocurre, cuando las condiciones son correctas y la persona aprende a habitarlas en lugar de resistirlas, produce transformaciones en la calidad de la conciencia y en la profundidad del carácter que ninguna cantidad de acción externa puede producir por sí sola. Es el crecimiento que no se ve. El que no aparece en ningún currículum ni en ningún logro mensurable. El que no produce reconocimiento externo inmediato. Pero que determina de manera más profunda que cualquier logro visible la calidad de la persona que emerge del otro lado del periodo de espera. Y por lo tanto la calidad de todo lo que esa persona construirá cuando el periodo de latencia finalmente termine y las condiciones se alineen para el crecimiento visible. Sebastián experimentó bhavana de una manera que él describía como el descubrimiento más inesperado de su vida. En los meses que pasó en el monasterio del maestro Ananda, limitado en su movimiento físico pero completamente libre en su exploración interna, descubrió dimensiones de sí mismo que la vida activa había mantenido completamente oscuras por la sencilla razón de que nunca había habido suficiente quietud para iluminarlas. Descubrió que tenía una capacidad de observación y de reflexión que nunca había cultivado porque siempre había estado demasiado ocupado actuando para observar. Que había en él una inclinación hacia las personas y hacia sus historias que en la vida activa se expresaba superficialmente en conversaciones rápidas y relaciones funcionales, pero que en el ambiente del monasterio encontraba la profundidad que siempre había esperado sin que él lo supiera. Que el silencio que en los primeros días le había resultado insoportable se fue convirtiendo gradualmente en el estado en que se sentía más completamente sí mismo. Más presente. Más vivo de la manera que importa de verdad aunque físicamente estuviera haciendo mucho menos que antes. Y cuando finalmente su salud mejoró lo suficiente como para volver a su vida anterior, Sebastián no volvió exactamente a su vida anterior. Volvió a su vida con una persona diferente habitándola. Una persona que había encontrado en la quietud forzada de un periodo de espera que nunca habría elegido las respuestas más importantes que su vida activa nunca había tenido suficiente silencio para revelar. Pero hay algo más que ocurre en los periodos de espera que va más allá del desarrollo interior individual. Algo que el budismo señala como igualmente importante y que tiene que ver con la relación con el tiempo mismo.
con la manera en que habitamos el tiempo cuando no está siendo llenado de producción y de movimiento visibles. La cultura moderna tiene una relación con el tiempo que el budismo describiría como una de las fuentes más profundas y más sistémicas de sufrimiento colectivo. Es la relación de alguien que trata el tiempo como un recurso que se consume en lugar de como la dimensión en que vive la experiencia. Que mide el valor del tiempo por lo que produce en lugar de por la calidad de la presencia que lo habita. Que considera el tiempo no productivo como tiempo perdido y el tiempo en espera como tiempo especialmente perdido porque ni siquiera está siendo llenado de las actividades que al menos generan la ilusión del progreso. Desde esta relación con el tiempo los periodos de espera son inevitablemente sufrimiento. Porque son periodos de tiempo que desde esa perspectiva no valen nada. No producen. No avanzan. No tienen resultados visibles. Son tiempo que se va sin dejar nada. Pero el budismo ofrece una relación completamente diferente con el tiempo que cuando se experimenta aunque sea brevemente produce una transformación en la experiencia cotidiana que es difícil de describir con precisión. Pero que es inconfundible para quien la ha sentido. Es la relación de alguien que habita el tiempo en lugar de consumirlo. Que está completamente presente en cada momento sin necesitar que ese momento sea diferente o más productivo o más significativo de lo que es. Que puede estar en un periodo de espera sin que ese periodo sea sufrimiento porque ha dejado de medir su valor por lo que produce y ha empezado a habitarlo por lo que es. Esta relación con el tiempo no se aprende de una vez y para siempre. Se practica. Se cultiva. Se vuelve más accesible con cada momento de presencia genuina y menos accesible con cada momento de resistencia ansiosa a lo que es. Pero cuando se practica de manera consistente cambia de manera fundamental la experiencia de los periodos de espera porque los extrae del territorio del sufrimiento innecesario y los coloca en el territorio del presente. Vivo que siempre tiene algo que ofrecer aunque ese algo no sea visible ni medible ni comparable con ningún estándar de productividad externa. Carmen llegó al final de su periodo de espera 11 meses después de que comenzara. Encontró trabajo. Un trabajo diferente al que tenía antes. En una organización más pequeña con un impacto más directo en personas reales. Con menos reconocimiento externo y más satisfacción interna. Menos bien pagado en términos económicos y más bien pagado en términos de lo que ella ahora sabía que importaba. No habría podido ver ese trabajo como la respuesta correcta si lo hubiera encontrado en los primeros meses de su búsqueda. Porque en los primeros meses todavía estaba midiendo las opciones con los mismos estándares que había usado durante 16 años. Los estándares de alguien que no había tenido todavía suficiente quietud para descubrir los suyos propios. Las raíces necesitaron 11 meses para crecer lo suficiente. Y cuando el bambú finalmente comenzó a crecer creció en la dirección correcta. No en la dirección en que habría crecido si la espera hubiera terminado antes. Ahora viene lo más importante de todo lo que exploramos hoy. Porque las historias de Carmen y de Sebastián y la metáfora del bambú y las enseñanzas sobre la espera presente versus la espera ansiosa solo tienen valor completo si vienen acompañadas de algo concreto que puedas empezar a hacer hoy. No mañana cuando las circunstancias cambien. No cuando el periodo de espera termine. Hoy. En el periodo de espera mismo. Porque la práctica que el budismo ofrece para estos momentos no es una práctica para sobrevivir la espera mientras llega algo mejor. Es una práctica para habitar la espera como lo que es. El momento presente de tu vida. El único momento en que la vida realmente ocurre. El maestro Ananda llamaba a esta práctica el arte de estar completamente donde estás. Y la enseñaba en 4 movimientos que en conjunto transforman la experiencia de cualquier periodo de pausa desde su interior. El primer movimiento es el reconocimiento sin resistencia. El periodo de espera comienza realmente cuando dejas de resistir que estás en un periodo de espera. Mientras sigues luchando contra la realidad de que las cosas no avanzan al ritmo que quisieras. Mientras sigues interpretando la pausa como un error que necesita corregirse en lugar de como un periodo que tiene su propia lógica y su propio propósito. El sufrimiento de la espera no viene de la espera sino de esa resistencia.
Y la resistencia consume exactamente la energía que necesitarás disponible cuando el periodo de latencia termine y el crecimiento visible comience. Reconocer sin resistencia no significa alegrarte de la situación. No significa fingir que todo está bien cuando no lo está. Significa simplemente decirte a ti mismo con honestidad y sin drama, esto es lo que hay en este momento. No lo elegí y no es lo que preferiría. Y también es real. Y gastar mi energía en resistir que es real no lo cambia. Solo me agota de maneras que van a tener un costo cuando las cosas comiencen a moverse. Carmen practicó este reconocimiento con una frase que se repetía en los momentos en que la resistencia era más fuerte. No era una afirmación positiva ni una negación de lo que sentía. Era simplemente esto: estoy en un periodo de espera. No es lo que elegí. Y es lo que hay. Esa frase pequeña y sin pretensiones producía en ella algo que ninguna estrategia de pensamiento positivo había podido producir. Un aflojamiento real de la tensión de resistir. Un pequeño pero genuino asentamiento en la realidad de lo que era en lugar de en la fantasía de lo que debería ser. El segundo movimiento es la distinción entre lo que puedes controlar y lo que no puedes. Esta distinción es tan antigua como la filosofía misma. Los estoicos la enseñaban. El budismo la enseña. La psicología moderna la confirma. Y sin embargo en los momentos de espera es una de las más difíciles de mantener porque el impulso de intentar controlar lo que no se puede controlar es exactamente el que la ansiedad alimenta de manera constante. Lo que puedes controlar durante un periodo de espera es siempre más limitado de lo que la mente ansiosa quiere creer, pero es también siempre suficiente para darte una dirección real. Puedes controlar la calidad de tu atención en cada momento. Puedes controlar las acciones que sí dependen de ti, las que preparan el terreno, las que mantienen las posibilidades abiertas, las que cultivan las capacidades que el siguiente periodo va a necesitar. Puedes controlar cómo tratas a las personas que están a tu lado durante ese periodo. Puedes controlar la postura interna desde la que habitas cada día. Puedes controlar si usas la quietud que la espera ofrece para las preguntas que el movimiento constante no dejaba hacerse o si la llenas de ruido para no tener que escuchar las respuestas. Lo que no puedes controlar es el tiempo. La velocidad a la que otros toman sus decisiones. Las circunstancias externas que determinan cuando las condiciones serán correctas para el siguiente movimiento. El ritmo al que las semillas germinan y las raíces crecen. Y gastar energía intentando controlar esas cosas no las acelera. Solo te agota de manera que cuando finalmente llegue el momento de actuar tendrás menos de lo que necesitas disponible. Sebastián aprendió esta distinción de la manera más concreta posible porque su enfermedad la hacía inevitable. No podía controlar el ritmo de su recuperación. No podía controlar los tiempos de la biología. Pero podía controlar la calidad de su presencia durante la recuperación. La manera en que usaba la quietud que su limitación física le imponía. Las conversaciones que tenía. Las preguntas que se hacía. El tipo de persona que estaba decidiendo ser mientras esperaba ser el tipo de persona que siempre había sido físicamente. Y esa distinción entre lo que podía y lo que no podía controlar fue lo que transformó su experiencia de la enfermedad de sufrimiento resistido a proceso habitado con presencia. No la hizo fácil. La hizo diferente. Y esa diferencia fue la que determinó lo que emergió del otro lado. El tercer movimiento es usar la quietud para las preguntas que el movimiento no deja hacerse. Este es el movimiento más propositivo y también el más liberador de los cuatro. Porque en lugar de ver la quietud de la espera como vacío que necesita llenarse, la convierte en espacio que puede usarse para algo que el movimiento constante hace sistemáticamente imposible. La exploración interior honesta. Las preguntas sobre lo que realmente importa. Las conversaciones con uno mismo sobre quién se es, qué se quiere y hacia dónde se va, que el ruido de la vida activa posterga indefinidamente. El maestro Ananda tenía una lista de preguntas que daba a sus estudiantes en periodos de espera, no como tarea sino como invitación. Las llamaba las preguntas que la vida activa no deja escuchar y que los periodos de pausa finalmente hacen posibles.
La primera era, ¿qué estaba haciendo antes de que esto comenzara que ya no estaba funcionando aunque todavía no lo hubiera reconocido? Los periodos de espera frecuentemente no son interrupciones de algo que funcionaba bien. Son consecuencias de algo que ya no funcionaba pero que el movimiento constante no dejaba ver con claridad. La segunda era, ¿qué es lo que realmente quiero de este periodo de mi vida más allá de que las circunstancias que no me gustan se resuelvan? Esta pregunta desplaza el centro de gravedad del exterior hacia el interior. De lo que debe cambiar afuera a lo que puede crecer adentro independientemente de lo que ocurra afuera. La tercera era, ¿qué parte de quién soy durante este periodo de quietud me gustaría llevar conmigo cuando el movimiento regrese? Porque los periodos de espera revelan dimensiones del carácter y de la identidad que el movimiento constante tapa. Y algunas de esas dimensiones son más auténticas y más valiosas que las que el movimiento produce. Carmen trabajó con estas preguntas durante semanas. No buscando respuestas definitivas sino dejando que las preguntas hicieran su trabajo. Que removieran lo que necesitaba removerse. Que iluminaran lo que necesitaba iluminarse. Que abrieran el espacio para que algo que llevaba mucho tiempo esperando ser escuchado pudiera finalmente hacerse audible. Y lo que encontró en ese proceso no resolvió su situación externa. Pero le dio algo más valioso que una solución. Le dio claridad. Sobre lo que realmente quería. Sobre lo que realmente importaba. Sobre quién era cuando no estaba siendo la versión profesionalmente exitosa y externamente reconocida de sí misma que había construido con tanto esfuerzo durante 16 años. El cuarto movimiento es confiar en el proceso aunque no puedas verlo. Este es el movimiento más difícil de los cuatro porque requiere exactamente lo que la ansiedad hace más difícil. Confiar en algo que no tiene garantías visibles. Creer que las raíces están creciendo aunque la tierra permanezca aparentemente quieta. Habitar la oscuridad del periodo de latencia sin la certeza de que el bambú finalmente crecerá. El budismo no enseña una fe ciega en que todo saldrá bien de la manera que quieres que salga. Esa sería una promesa que la experiencia humana desmiente con demasiada frecuencia para ser honesta. Lo que enseña es algo diferente y más sólido. La confianza en que lo que emerge de un periodo de espera habitado con presencia y con honestidad siempre es más profundo y más real que lo que habría emergido de un periodo de resistencia ansiosa aunque el resultado externo sea el mismo. La confianza en que el proceso de cultivar raíces durante la oscuridad no se pierde aunque las condiciones externas no produzcan exactamente el bambú que esperabas. Porque las raíces que crecieron durante ese periodo van contigo. Son parte de quien eres ahora. Y sostendrán lo que venga después con una solidez que ningún crecimiento sin raíces puede tener. Carmen llegó al trabajo que encontró 11 meses después no como alguien que finalmente había escapado de un periodo malo y regresaba a la normalidad. Llegó como alguien que había atravesado algo real y había emergido diferente de manera que importaba. Con más claridad sobre lo que quería. Con más honestidad sobre lo que no quería. Con más capacidad de estar completamente presente en lo que hacía porque había practicado la presencia durante 11 meses de manera que el movimiento constante anterior nunca había requerido. Sebastián volvió a su vida activa con una salud que nunca recuperó completamente al nivel anterior pero con algo que describía como más valioso que la energía que había perdido. Una capacidad de estar completamente en cada momento que la vida activa nunca le había enseñado. Una relación con el tiempo que ya no lo consumía sino que lo habitaba. Una comprensión de sí mismo que los 30 años anteriores de movimiento constante nunca habían tenido suficiente quietud para producir. Los dos habían pasado por el periodo de latencia. Los dos habían crecido raíces en la oscuridad. Y los dos emergieron del otro lado siendo exactamente el bambú que ese periodo había estado construyendo. No el bambú que habrían elegido si hubieran tenido la opción de diseñar su propio crecimiento. Pero el bambú que sus vidas más profundas necesitaban que fueran. Y eso, aunque en el momento en que la tierra permanece quieta y las señales de vida no aparecen sea difícil de ver y más difícil todavía de creer. Es exactamente lo que un periodo de espera habitado con presencia siempre produce. Siempre.
Sin excepción. Aunque los resultados externos no sean los que esperabas. Aunque el bambú crezca en una dirección que no habías anticipado. Aunque lo que emerja del otro lado no sea reconocible como lo que buscabas cuando empezaste a esperar. Las raíces nunca se pierden. Siempre sostienen algo. Y ese algo siempre es más real y más sólido que lo que habría crecido sin ellas. Si llegaste hasta aquí y estás en un periodo de espera ahora mismo, quiero que te quedes con una sola cosa de todo lo que exploramos hoy. No estás perdiendo el tiempo. Estás creciendo raíces. Y las raíces que estás creciendo en este momento de oscuridad y de quietud son exactamente las que vas a necesitar para sostener lo que viene después. No lo sabes todavía. No puedes verlo todavía. Pero el bambú tampoco puede verse durante los primeros 5 años. Y crece de todas formas. Confía en el proceso aunque no puedas verlo. Habita este momento aunque no sea el que elegirías. Deja que la quietud te enseñe lo que el movimiento no podía. El bambú está creciendo. Aunque todavía no lo veas. Si este video te llegó, si en algún momento mientras lo escuchabas sentiste que algo de lo que dijimos hablaba directamente de lo que estás viviendo ahora mismo, suscríbete al canal. Cada semana traemos una nueva historia o enseñanza que puede acompañarte exactamente donde estás. Y si conoces a alguien que está en su propio periodo de espera ahora mismo, que siente que su vida está detenida y no sabe qué hacer con eso, comparte este video con esa persona. A veces la imagen correcta en el momento correcto cambia completamente la manera en que alguien habita lo que está viviendo. En el próximo video vamos a explorar algo que conecta directamente con todo lo que hablamos hoy. ¿Por qué perdonar no es para el otro? ¿Y por qué soltar lo que te hicieron no es olvidar ni justificar sino exactamente lo contrario, es el acto más poderoso de cuidado hacia ti mismo que existe? Te espero ahí. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por quedarte hasta el final.